Bien. Ok, chicos. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. La semana pasada habíamos comentado acerca de las reformas borbónicas, ¿verdad? Pregunta, ¿qué vinieron a hacer las reformas borbónicas? ¿A qué se le llamó las reformas borbónicas? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿A qué se le llamaron las reformas borbónicas? A ver, vamos chicos, ¿a qué se le llamaron las reformas borbónicas? Vamos chicos, ¿qué fueron las reformas borbónicas? Eso lo vimos la semana pasada. Muy bien, así es, ¿no? Las reformas fueron un proceso de cambios, ¿verdad? Cambios que van a provocar pues diferentes consecuencias, ¿no? ¿Por qué razón se habían aplicado las reformas borbónicas? ¿Te acuerdas? ¿Por qué razón se habían aplicado las reformas borbónicas? ¿Te acuerdas o no? A ver, ¿cuál era la principal razón por la cual se aplicaron las reformas borbónicas? ¿Recuerdas o no recuerdas? A ver, vamos. A ver, chicos, vamos, vamos. ¿Por qué se dieron las reformas borbónicas? Vamos. Ya. Pero, ¿cuál fue la razón? O sea, ¿por qué se aplicaron reformas? ¿Cuál fue la necesidad del rey para aplicar esas reformas? ¿Se acuerdan o no? A ver, ¿cuál fue esa situación? Piensa, piensa, vamos. ¿Recuerdas o no? Pregunta, económicamente, ¿cómo está el virreinato? ¿Está bien o está mal? Económicamente. ¿Cómo está la economía del virreinato? ¿Está bien o está mal? Estaba mal, ¿cierto? España sufría una fuerte crisis económica, ¿verdad? Claro. Ahora, esa fuerte crisis económica, ¿por qué se provocó? Justamente se provocó porque no se administraban los impuestos provenientes de las colonias, ¿verdad? Eso es lo que justamente había pasado. Entonces, vamos a ver por aquí que la situación por la cual se da estas reformas es porque era necesario cambiar ese sistema que se había implantado durante el virreinato, ¿verdad? Era necesario reorganizar el virreinato. Y para reorganizar el virreinato se aplicaron las reformas, ¿no? En caso de las reformas económicas, ¿te acuerdas tú de alguna reforma económica que se plantea, que se promulga? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas de una reforma económica que se plantea o se promulga? A ver, ¿se acuerdan o no? Una reforma económica que se plantee. Piensen, chicos, vamos. Una reforma económica que se planteó. Vamos. A ver. Vamos, chicos. Una reforma económica. La otra semana es el examen, ¿ah? Repaso y viene el examen, ¿ah? Vuelvo a repetir. Una reforma económica. Vamos. Muy bien, el decreto de libre comercio, perfecto. Recuerda que el sistema que se va a plantear es el sistema librecambista, ¿cierto? Así es, con este libre comercio se va a dejar pues el antiguo monopolio exclusivista que tenía España sobre América y se va pues a comenzar a crear nuevos puertos, ¿verdad? Y eso provocó que el contrabando que afectaba duramente la economía virreinal se reduzca, ¿cierto? Claro, muy bien. Así es. Pero recuerden ustedes que a nivel político, ¿qué es lo que va a pasar? A nivel político, vamos a ver que el virreinato termina fragmentándose, ¿verdad? ¿Cuál fue la razón por la cual el virreinato se fragmenta? A ver, vamos, piensa. ¿Te acuerdas por qué el virreinato se fragmenta? ¿Por qué con las reformas borbónicas nacen nuevos virreinatos? A ver, piensa, vamos. Vamos, chicos.
¿Se acuerdan o no? A ver, a ver. Vuelvo a repetir, ¿ah? ¿Por qué razón el virreinato se fragmenta originando nuevos virreinatos? ¿Por qué razón? Eso lo expliqué la semana pasada. Vamos. ¿Nadie? ¿Nadie por aquí? Vamos, chicos. ¿Nadie por aquí? Ya. Chicos, recuerden ustedes que el virreinato del Perú antes abarcaba todo este espacio, ¿verdad? Todo este espacio abarcaba el virreinato del Perú. ¿Te acuerdas o no? Ya. Pregunta. ¿Y si el virreinato del Perú abarca todo este gran espacio? La pregunta será, ¿el virreinato podrá controlar todo este espacio, sí o no? ¿Podrá o no podrá controlar todo este espacio? Habla, ¿sí o no? No se podía, ¿cierto? ¿Te acuerdas de la frase, el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Te acuerdas de esa frase, el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Qué significaba esa frase, el que mucho abarca, poco aprieta? ¿Te acuerdas o no? ¿Te acuerdas o no? Claro, el que mucho abarca, poco aprieta significa de que no puedes hacer muchas cosas a la vez, ¿verdad? ¿Te acuerdas o no? Claro. Entonces, vamos a ver por aquí de que como el virreinato del Perú era muy amplio, no se podía controlar internamente, ya no se podía controlar internamente a las colonias. Como no se podía controlar internamente las colonias, era necesario reorganizar el virreinato. Y para reorganizar el virreinato fue necesario fragmentar el virreinato del Perú y crear nuevos virreinatos, ¿no? ¿Qué nuevos virreinatos se van a crear? Por ejemplo, tenemos el virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? Tenemos el virreinato de Río de la Plata, ¿cierto? Virreinato de la Granada, Río de la Plata. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué se crearon esos virreinatos? Para controlar internamente las colonias, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, una pregunta, chicos. Una pregunta. Cuando vemos por aquí de que los virreinatos que van a aparecer son Río de la Plata y Nueva Granada, vemos también por aquí de que hay un dominio que está expandiéndose, ¿verdad? Hay una zona que está logrando tener más territorios. Hay más territorios en la zona occidental, ¿no? ¿Quién es aquel que tendría más territorios en la zona occidental? ¿Te acuerdas? Portugal, ¿cierto? Portugal está teniendo más territorios en la zona occidental. ¿Por qué? Recuerden ustedes también de que para poder tener el control del Caribe, España tuvo que entregarle más territorios a Portugal para que así nosotros tengamos el control de esta zona, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por aquí de que la razón por la cual Portugal tiene más dominios se debe a qué? Se debe justamente a que fue necesario controlar el Caribe, que antes le pertenecía pues a Portugal, a cambio de entregarle todo este espacio territorial. Por esa razón es de que nosotros le entregamos territorios a Portugal a cambio de este, ¿ya? Y vamos a ver también que con la reorganización del virreinato se estarían creando las capitanías, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Chile. Estas capitanías en sí, ¿qué van a hacer? Estas capitanías van a ser zonas de control militar para evitar una amenaza marítima en el Caribe por parte de los piratas y corsarios o una amenaza externa.
que quiere atacar por mar, por el norte o por el sur. Por esa razón es que se van a crear esas capitanías. El propósito era defender militarmente las colonias de España. ¿Ya? Eso es lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, esa es la razón por la cual el virreinato del Perú termina fragmentándose. ¿Me dejo entender? Por eso se fragmenta el virreinato del Perú. ¿Ya? Muy bien. Ahora, otra cosa también importante con respecto a las reformas borbónicas es que también se van a pues a elevar algunos impuestos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué impuesto se elevó con las reformas borbónicas? ¿Te acuerdas? ¿Qué impuesto se elevó con las reformas borbónicas? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es el impuesto más importante en todo el virreinato? ¿Cuál era el impuesto más importante en todo el virreinato? Vamos, vuelvo a repetir. ¿Cuál era el impuesto más importante en todo el virreinato? Habla. Vuelvo a repetir. ¿Cuál es el impuesto más importante en todo el virreinato? ¿Mm? El alcabala no es. Vamos, ¿cuál era? ¿Nada? A ver, vamos a jugar a los juegos de calamar entonces. A ver. A ver, ¿por qué hay muchos alumnos que están con su cámara apagada? ¿Por qué, por ejemplo, De la Cruz, Castillo, Celada? ¿Qué hacen con las cámaras apagadas, chicos? Ustedes saben que es obligatorio las cámaras prendidas. Eso ya la tutora les ha dicho N veces. Porque yo puedo deducir que no están atentos a la clase. Yo te puedo tomar un examen ahorita. Y si sacas una nota desaprobatoria, ya no va a ser mi culpa. Eso va a ser porque no estás atento en clase. A partir de la otra unidad, yo voy a tomar exámenes sorpresas. Y si no estás atento a la clase, ya no va a ser mi culpa. Así que, por favor, hay que estar constante en la clase y hay que estar repasando, jóvenes. Porque sin embargo, porque si no, estamos haciendo mal las cosas. Vuelvo a repetir entonces. ¿Cuál es el impuesto más importante en todo el virreinato? Vamos. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Respuesta. El tributo indígena. El tributo indígena, recuerda, es el impuesto más importante. ¿Por qué? Porque le paga toda la población. Y tú sabes que aquí en América la mayor población que se encontraba conformaban a los indígenas. Esa es la razón. Entonces, vuelvo a repetir, el impuesto más importante en todo el reinato era el tributo indígena. Y ese impuesto comenzó a elevarse. El tributo indígena se elevó. Y al elevarse el tributo indígena, eso provocó ¿qué cosa? Eso provocó de que muchos sectores de esta sociedad, o sea, mucha gente campesina, busque rebelarse y busque cambios frente a esta situación. Pero además recordemos que las reformas borbónicas también provocaron la disolución de los cargos de caciques. ¿Qué es lo que había pasado? España comenzó a darse cuenta que en América había muchos funcionarios, ¿ya? Y estos funcionarios que no eran tan esenciales para la corona eran los caciques. ¿Quiénes eran los caciques? Los caciques eran intermediarios entre el corregidor y los indígenas. Eran los representantes y responsables justamente del sector indígena. Entonces, como España se da cuenta que no es tan indispensable este cargo, porque para eso están los corregidores,
España, sobre todo el rey Carlos III, decide disolver el cargo de caciques. Pero si el rey decide disolver el cargo de caciques, eso también recuerda, provocó ¿qué cosa? Eso también provocó de que estos caciques se levantaran, se rebelen. Por esa razón es de que los caciques van a comenzar a encabezar grandes rebeliones. ¿Qué tipo de rebeliones? Las rebeliones indígenas. Las rebeliones indígenas jóvenes entonces son un proceso de revueltas, un proceso de luchas contra los abusos de las reformas borbónicas. La principal causal de las rebeliones indígenas fue el abuso de las reformas borbónicas. ¿Y en qué se va a caracterizar el abuso de las reformas borbónicas? Principalmente el abuso fiscal con la elevación de los impuestos y también con la disolución de sus cargos. La disolución de sus cargos y también, en este caso, en la elevación de los impuestos, provocaron estas rebeliones indígenas. Ahora, los caciques que van a comenzar a encabezar estas rebeliones fueron Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II. Ambos van a ser los más importantes durante todo este contexto. Ambos eran caciques, ambos van a ser afectados políticamente, económicamente. Por eso es que se van a rebelar, ¿no? Un ejemplo muy clásico sería el caso de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, por ejemplo, era un arriero, era un comerciante que viajaba desde el Alto Perú hacia el Cusco. Y mientras viajaba, observaba justamente todo lo que sucedía, ¿no? Cómo los españoles explotaban a los indígenas en las minas, sobre todo en la mita de Potosí. Por esta razón es que Túpac Amaru II siente pues esta indignación frente al abuso de los españoles sobre los indígenas, ¿ya? Pero lo que más provocó de que Túpac Amaru II se rebele contra los españoles fue la disolución de su cargo y su afectación económica, porque recuerda que él, a tener tantas propiedades, porque era un noble cusqueño, ¿ya? Tenía que pagar más impuestos que antes. Y peor aún, si el rey ha ordenado que el cargo de caciques desaparezca, la pregunta es, ¿estos caciques pagarán o no pagarán impuestos? ¿Pagarán tributo indígena, sí o no? Si ya no son caciques. ¿Qué dices? Vuelvo a repetir, ¿eh? Estos caciques, al ser disuelto su cargo, ¿pagarán o no pagarán tributo indígena? Habla. Habla, ¿sí o no? Vamos. ¿Sí o no? ¿Pagan o no pagan? Sí pagan impuestos, sí pagan el tributo indígena. ¿Por qué? Porque ya no son nobles, pues. ¿Me entiendes? Ya no son nobles. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que yo tengo un parque de diversiones, o sea, tengo un Playland Park, Coney Park, ¿ya? Entonces, como tú me caes bien porque eres mi alumno, te invito a jugar gratis a todos los juegos, ¿no? Y tú feliz, contento, acá, todo chévere, mi profe lo máximo, ¿no? Me pones en tus estados de WhatsApp, todo acá, ¿no? Pero yo me pongo a pensar, saco cuentas y me percato que no es rentable que tú entres gratis, ¿no? Porque no me conviene. ¿Por qué? Porque en lugar de ganar estoy perdiendo. Entonces, ya no vas a entrar gratis. Ahora vas a pagar, pues, un monto para que puedas entrar a los juegos. La pregunta será, ahora que ya no tienes ese privilegio de entrar gratis,
Pregunta, ¿te afecta o no te afecta? Habla. ¿Te afecta o no te afecta? Te afecta, ¿verdad? Te afecta, ¿por qué? Porque ahora has perdido ese privilegio. Ese privilegio que tenían los caciques era no pagar tributo indígena. Pero como ahora ya no son caciques porque su cargo ha sido disuelto, tienen que pagar impuesto, tienen que pagar tributo indígena. Por esa razón es que los caciques dijeron, hasta acá nomás, no vamos a continuar con estos abusos que España quiere inculcar. No estamos de acuerdo frente al abuso español. Por eso es que los caciques se rebelan. O sea, fuera de lo que ellos pensaban, de los abusos sobre la gente, lo que más provocó de que los caciques se rebelen es su afectación económica. Es lo más importante que va a motivar a encabezarlo, como cualquiera, ¿no? Si a mí me afectaran económicamente, yo también me rebelaría. ¿Por qué? Porque están yendo en contra de mis intereses. Eso mismo pasa con Tupac Amaru II. Como a él le afectaron al bolsillo, eso es lo que justamente le afectó. Por esa razón es que él se rebela. Juan Santos Atahualpa, que es otro cacique, también se va a rebelar por la misma situación, por la afectación que sufre frente a los abusos de las reformas borbónicas. Por eso que se van a rebelar estos caciques. ¿Te das cuenta? El problema va a ser de que, ¿por qué no triunfaron estas rebeliones indígenas? El por qué no triunfaron es algo muy sencillo. El Perú, desde toda su historia, siempre ha tenido problemas internos, siempre ha tenido enfrentamientos civiles, siempre hemos estado desunidos. Y cuando nosotros estamos desunidos, eso provoca ¿qué cosa? Eso provoca que un externo tome ventaja sobre los demás. Por ejemplo, ¿no? En caso del Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Por qué cayó el imperio inca? ¿Por qué cayó el imperio inca? ¿Te acuerdas o no? ¿Por qué cayó el imperio inca? Eso ya lo hemos visto, ¿verdad? El imperio inca cae porque los españoles tenían armas superiores o porque había guerras civiles e enfrentamientos internos dentro del imperio. ¿Por qué cae el imperio inca? Eso ya te lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿ah? Por los problemas internos, ¿verdad? Por las guerras civiles. ¿Sí o no? Claro. Ahí te das cuenta entonces de que el Perú, durante toda su historia, por estos problemas internos, por estas guerras civiles, siempre ha terminado perjudicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en esa época? Los caciques indígenas, a pesar que querían acabar con esta explotación por parte de los españoles, ¿ya? No recibieron la unidad necesaria. ¿Por qué? Porque habían otros indígenas que a pesar de todo querían ser parte de España, querían ser siendo gobernados por el rey. O sea, ellos, a pesar de que se ha cambiado ya el modelo económico, pues quieren continuar con el gobierno del rey. Quieren ser todavía súbditos del rey. Entonces, como no hay una fuerte unidad, eso provocó que se dé este enfrentamiento. Eso provocó que las rebeliones indígenas fracasen, porque había una fuerte rivalidad. Las mismas etnias indígenas estaban divididas. Entre las mismas etnias indígenas se rebelaron. Es por eso que, chicos, también yo utilizo esta frase, ¿no? ¿Han escuchado esta frase? ¿Quién es el enemigo de un peruano? Otro peruano, ¿verdad? ¿Por qué decimos que el enemigo de un peruano es otro peruano?
Porque a pesar de todo, no siempre vamos a estar de acuerdo con la situación. No siempre se va a buscar un solo fin. Siempre van a haber intereses de por medio. Habían algunos indígenas que quizás no eran tan afectados económicamente y por eso es que ellos no van a rebelarse, porque pensaban que el rey iba a recompensarlos, ¿ya? Por eso que algunas poblaciones indígenas no van a estar de acuerdo con los designios de estos caciques. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. No había una unidad, había una fuerte rivalidad entre tribus, entre pueblos indígenas. Siempre ha habido una rivalidad entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, en la historia, chicos, sobre todo en la historia del Perú, las guerras civiles o el enfrentamiento interno siempre ha provocado grandes perjuicios para nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los caciques, a pesar que tenían el propósito de acabar con el dominio español y regresar pues al antiguo imperio inca, fracasaron porque había una desunidad, había una rivalidad, un enfrentamiento interno. Por toda esa razón es de que fracasan las rebeliones indígenas, ¿no? Entonces, vamos a ver por aquí el concepto y las causas con respecto a las rebeliones indígenas. ¿Qué fueron las rebeliones indígenas? Las rebeliones indígenas, chicos, fue un proceso de revueltas, ¿ya? Provocado por los abusos y las injusticias de las reformas borbónicas, ¿ya? Y lo que buscaban estos indígenas era regresar al antiguo imperio inca, o sea, que América, en lugar de ser gobernada por los españoles, sea gobernado por los propios indígenas. Hay un autor, hay un cacique que justamente planteaba esta teoría, denominada como la teoría de los tres estados soberanos. ¿Quién es este cacique que plantea la teoría de los tres estados soberanos? Aquí encontramos a Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa, por ejemplo, ¿ya? Este personaje que está por aquí, por ejemplo, a ver, este personaje que está aquí, él, que estoy señalando con mi puntero láser, Juan Santos Atahualpa, aparte de ser cacique, era una persona culta, ¿ya? ¿Por qué era una persona culta? Porque recuerda que los indígenas tenían pues el privilegio de estudiar, ¿ya? Estudiar en el colegio de caciques. Y al ser una persona culta, él planteó pues una propuesta muy similar a lo que planteaba, en este caso, Rousseau. ¿Se acuerdan ustedes qué decía Rousseau con respecto a la ilustración? A ver, vamos. ¿Qué es lo que planteaba Rousseau? En la ilustración, ¿qué planteaba Rousseau? A ver, vamos. En la ilustración, ¿qué planteaba Rousseau? Vamos. Piensen, chicos, vamos. En la ilustración, ¿qué planteaba Rousseau? ¿Nada? Recuerden ustedes que Rousseau planteaba la soberanía popular. Para Rousseau, no hay nadie más que el propio individuo, que el propio hombre, ¿ya? Hombre de campo, el hombre común, quien también debería tener el privilegio de gobernar. Para Rousseau, no es necesario que un tipo diciendo que el Dios lo ha escogido para que gobierne sea el único soberano, sino que sea el pueblo quien también tenga la potestad de ¿qué? La potestad de gobernar.
Por eso es que Rousseau planteaba la soberanía popular. Pero para lograr esa soberanía popular era necesario un compromiso con el cual la sociedad pueda convivir. Y ese compromiso que planteaba se va a denominar como el contrato social. Ese contrato social era ese compromiso que planteaba Rousseau. Entonces, algo parecido pasaba con respecto a Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa decía de que el mundo debe ser habitado y gobernado por sus mismos, eh, por sus mismos habitantes. Cada país, cada estado, decía Juan Santos Atahualpa, debe ser gobernado por sus habitantes. Por ejemplo, él decía que España debe ser gobernada por los españoles. África debe ser gobernada por los angoles. Y América debe ser gobernada por los indígenas. ¿Por qué decía Juan Santos Atahualpa de que América debe ser gobernada por los indígenas? Porque para Juan Santos Atahualpa, el sector indígena era el sector soberano. Así como los incas gobernaron un poderoso imperio, es necesario regresar a esas épocas y por lo tanto América, que fue autóctona, fue gobernada por indígenas anteriormente, nuevamente sea gobernado por estos. Por eso que él planteaba la soberanía de los 3 estados. Cada estado debe ser gobernado por sus habitantes. El problema va a ser de que, a pesar de que Juan Santos Atahualpa planteaba esta teoría, pues como que no logró un propósito, no logró un objetivo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que justamente pasaba. ¿Ya? Entonces, vemos que las rebeliones indígenas son un proceso de revueltas, ¿ya? Un proceso de luchas provocado por las injusticias ¿de quién? Las injusticias y los abusos de las reformas borbónicas. ¿Durante qué siglo se dan estas rebeliones indígenas? Durante el siglo XVIII. Este siglo XVIII recuerda que es denominado también como el siglo de las luces. ¿Y te acuerdas tú por qué el siglo XVIII fue denominado como el siglo de las luces? ¿Te acuerdas? ¿Por qué le decían al siglo XVIII siglo de las luces? Vamos, piensa. ¿Por qué le decían al siglo XVIII siglo de las luces? Ya te lo expliqué la semana pasada. Si no anotaste, ya no es mi culpa. Vuelvo a repetir, ¿por qué el siglo XVIII es considerado como el siglo de las luces? ¿Por qué? Porque el uso de la razón se va a caracterizar como la nueva luz del cambio, la nueva luz del progreso. Para lograr ese gran cambio, para lograr ese gran progreso, era necesario el uso de la razón. Por eso que la razón se va a denominar como la luz del cambio. Por eso es que la ilustración se caracteriza por ser racional, porque con esa razón logra iluminar a la gente para así llegar al progreso. Y con ese progreso lograr grandes cambios. Por eso que se va a llamar siglo de las luces. ¿Me dejó entender por qué el siglo XVIII entonces es llamado como siglo de las luces? Habla. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, vamos a ver que entre las causas de las rebeliones indígenas encontramos, por ejemplo, la presión tributaria, ¿no? Como te dije, las reformas borbónicas aumentaron los impuestos.
como el caso del tributo indígena, el alcabala. Algunos impuestos se reducen por la crisis minera, pero entre los más importantes, recordemos que tanto el tributo indígena como el alcabala se elevan. Por eso es de que vemos de que la presión tributaria se caracteriza por ser antifiscal, en contra del abuso de los impuestos. La necesidad de ser gobernados nuevamente por el antiguo imperio inca, la conciencia nacional. Estos caciques quieren que nuevamente los indígenas gobiernen América. Justamente lo que plantea pues Juan Santos Atahualpa con la soberanía de los 3 estados. ¿Ya? Y como la ilustración se está difundiendo por todo el siglo XVIII, eso provocó también que aquí en América se recoja algún aporte de la ilustración. ¿Qué aporte principalmente? El aporte de la soberanía popular, el aporte de la división de los estados, la división de poderes, el aporte de la libertad religiosa, por ejemplo. Estos aportes se planteaban aquí. Por eso que la ilustración se va a caracterizar de esa forma. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. ¿Me captan la idea? Habla, ¿me captan la idea? Ya, muy bien. Sigamos. Bueno, eso ya lo hemos visto. En caso de las reformas borbónicas fiscales, sabemos que se elevaron más impuestos, como el caso de la alcabala, el tributo indígena, ¿ok? Vamos a ver de que van a explotarse otras minas, ¿ok? La mina de Potosí estaba en crisis porque ya no producía la misma cantidad de plata, ¿ya? Va a explotarse otras minas, como el caso de Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí, ¿ok? Y los mitallos nuevamente van a seguir siendo explotados en esas minas, ¿ya? A nivel político y administrativo, sabemos que el cargo de caciques se disuelve. Y como se disuelve el cargo de caciques, eso provocó justamente esas rebeliones. Ahora, una situación muy importante a nivel político también es que después de la rebelión de Túpac Amaru II, se estarían creando las intendencias. Recuerden ustedes que las intendencias, ¿qué van a hacer? Las intendencias vienen a ser instituciones que regulan a la población indígena, ¿ok? Regulan a la población indígena y también determina territorialmente al interior del virreinato. Yo te había comentado que durante toda la historia del virreinato se crearon 8 intendencias. La intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Arequipa, Cusco y Puno. Que curiosamente estas intendencias que van a demarcar al interior del virreinato van a ser las primeras provincias en el Perú. ¿Te das cuenta? La revolución de Túpac Amaru II provocó que se crearan las intendencias. ¿Por qué se crean las intendencias? Es que los corregidores, que eran los encargados de controlar a la población indígena, de regular la conducta de estos y cobrarles tributo, enjuiciarlos, administrar justicia, ¿ya? Fracasó. Los corregidores no habían logrado su propósito. Túpac Amaru II mató a un corregidor, el corregidor José Antonio de Arriaga. Y al matar a este corregidor, eso provocó, ¿qué cosa? Eso provocó la desconfianza de estos ante el rey. Por eso que los corregidores son reemplazados por los intendentes. Los intendentes lo que van a hacer es
reemplazar a los corregidores, administrar justicia y cobrar tributo a los indígenas. Eso es lo que justamente se planteaba. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Veamos. Vamos a ver entonces primero la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Quién era Juan Santos Atahualpa? Juan Santos Atahualpa era un cacique amazónico. Te das cuenta por su vestimenta que era un cacique amazónico, ¿ya? Pero aparte de ser un cacique amazónico, era un noble, era una persona culta, letrada, que incluso pues había estudiado en el colegio jesuita Francisco de Borja. O sea, intelectualmente era una persona preparada. Era noble, pero también era preparado. Él justamente va a leer a muchos autores de la Ilustración. Y si entendemos más o menos la propuesta que él plantea con la soberanía de los tres estados, ¿ya? Se podría decir que el autor de la Ilustración que más, como quien dice, admiraba Juan Santos Atahualpa era pues Juan Jacobo Rousseau, porque así como Rousseau planteaba la soberanía popular, pues lo mismo pasaba con respecto a Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Entonces vemos que si nos preguntan algún día, ¿qué autor de la Ilustración admiraba más Juan Santos Atahualpa? La respuesta sería Rousseau, ¿ya? Rousseau, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Juan Santos Atahualpa, para poder ser reconocido por la gente, estaría justamente conmemorando el antiguo mito del Incarri. ¿Te acuerdas en qué se basaba el mito del Incarri? ¿Qué significaba, te acuerdas, Incarri? ¿Qué significaba Incarri? Su mismo nombre lo dice, ¿ah? ¿Qué significaba Incarri? Inca rey, ¿sí o no? O sea que el soberano del estado debería ser el Inca, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, Juan Santos Atahualpa se va a inspirar bastante en el mito del Incarno. Y justamente Juan Santos Atahualpa utiliza este mito para hacerle entender a la gente que él era descendiente del Inca Atahualpa y que por lo tanto por su sangre corre pues la realeza, que es un descendiente de la antigua realeza inca y que por lo tanto la gente debería entender sus designios, debería entender sus propuestas. Entonces, vamos a ver por aquí de que Juan Santos Atahualpa estaría planteando justamente estos detalles. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, repito chicos, Juan Santos Atahualpa, vuelvo a preguntar, Juan Santos Atahualpa, ¿qué mito utilizó para poder dirigir las rebeliones indígenas? ¿Qué mito utilizó? ¿Te acuerdas? ¿Qué mito? ¿Qué mito? El Incar, ¿verdad? El Incar. Muy bien. Muy bien.
¿Y qué significaba el Incarri? Chicos, y el Incarri justamente ¿qué planteaba? El retorno del Inca, ¿verdad? Que el Inca debería ser el gobernante de América, ¿cierto? Eso es lo que se planteaba. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los pobladores que van a respaldar pues la rebelión de Juan Santos Atahualpa? La gente que respalda la rebelión de Juan Santos Atahualpa son los chunchitos, los nativos amazónicos, como el caso de Campas, Ayánicas, Shipibos, Conibos, Huitotos. Todas estas tribus amazónicas apoyan justamente a Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Pero ¿contra quién se revela Juan Santos Atahualpa? Los principales impulsores de su rebelión, ¿ya? Fueron los franciscanos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los franciscanos? Recuerden ustedes que los franciscanos eran pues órdenes religiosas que llegaron al Perú, llegaron a la selva y explotaban a las tribus amazónicas en la mitad de la sal. ¿Por qué? Porque la sal pura, la sal bruta, era extraída de los cerros y eso lo vendían justamente a España. Pero los mitayos, como quien dice, ¿no? Los esclavos que van a extraer esas grandes cantidades de sal van a ser estas tribus amazónicas. Juan Santos Atahualpa no está de acuerdo de que los franciscanos exploten duramente a estas tribus amazónicas. Por esta razón es que él les enseña a las tribus amazónicas a utilizar armas, armas de fuego, ¿ya? Para así defenderse y lograr su gran rebelión. La zona por donde él estaría dirigiendo sus luchas va a ser denominada como el Gran Pajonal. El Gran Pajonal es lo que hoy en día es la selva central de Junín, ¿ya? Chanchamayo, por ejemplo, ¿no? Eso correspondía a la antigua zona del Gran Pajonal, ¿ya? Entonces vemos por aquí de que Juan Santos Atahualpa se revela desde la zona del Gran Pajonal, ¿ok? Apoyado de los chunchos, de las tribus Campas, Ayánicas, Chipibos, ¿ya? Luchando en contra de los franciscanos. ¿Por qué? Porque eran unos abusivos que explotaban duramente las tribus amazónicas. Pero antes de rebelarse, Juan Santos Atahualpa se va a inspirar en otros caciques que anteriormente también se rebelaron, como el caso de los hermanos Fernando e Ignacio Torote. Estos curacas, antes que Juan Santos Atahualpa, se rebelaron de la misma forma contra las misiones franciscanas, pero estos fracasaron. Ahora, la importancia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ok? La importancia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue de que su lucha se mantuvo vigente, se mantuvo persistente. O sea, lo que te quiero decir es de que la rebelión de Juan Santos Atahualpa, a pesar de todo, no fue derrotada. Él no recibe ninguna derrota. Todo lo contrario. Juan Santos Atahualpa fue el que más resistió contra los españoles. El único problema va a ser que en plena lucha lo matan. Y al matarlo, ahí recién terminó justamente su rebelión. O sea, su rebelión terminó siendo aplastada, producto de qué? Producto de su muerte. Si yo te pregunto en el examen, entonces, de las rebeliones indígenas, ¿cuál de todas se mantuvo persistente?
¿Cuál de todas se mantuvo constante y no fue derrotada en batallas? ¿Tú qué me respondes? ¿Tú qué me respondes? ¿La rebelión de quién? ¿Tú qué me respondes? Vamos. O jugamos nuevamente a los juegos de calamar. ¿Cómo es? Ah, ya. Muy bien. Juan Santos Atahualpa. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vemos por aquí de que la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue la que más se mantuvo persistente. Fue la que no fue derrotada en batalla. ¿Ya? Fue derrotada cuando él fue asesinado, cuando la cabeza muere en la batalla, pero no recibió ninguna derrota. Ya cuando muere Juan Santos Atahualpa, pues su gente se rinde y ahí recién se derrota. Pero date cuenta que su rebelión se mantiene persistente. Esa es la importancia de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Ahora, los virreyes que gobernaban durante su rebelión eran José Antonio de Mendoza, alias el Marqués de Villagarcía, y Manso de Velasco, alias el Conde de Superunda. Ambos virreyes gobernaron durante este contexto. Los franciscanos, cuando sufren justamente el ataque de Juan Santos Atahualpa, van a pues a pedirle apoyo al virrey, a la autoridad del Perú, del virreinato. Y estos virreyes justamente son aquellos que van a pues a enviar tropas realistas para detener el avance de Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Entonces, si yo te pregunto, ¿qué virreyes gobernaban el virreinato durante la rebelión de Juan Santos Atahualpa? ¿Tú qué me respondes? Pones aquí el Marqués de Villagarcía y el Conde de Superunda. ¿Ya? ¿Cuál fue la batalla más gloriosa que tuvo Juan Santos Atahualpa contra los españoles? La batalla de Quimiri, en el Gran Pajonal. Pero como te digo, y te dije hace un momento, la lucha de Juan Santos Atahualpa se mantuvo presente, se mantuvo persistente, porque no fue derrotado en batallas. Al contrario, él le demuestra a los españoles que están bien capacitados, que están bien preparados, ¿no? Algo parecido sucede con Andrés Avelino Cáceres. ¿Se acuerdan ustedes de Andrés Avelino Cáceres cuando vieron en la primaria la guerra con Chile o la guerra del Pacífico? ¿Se acuerdan de Cáceres? ¿Por qué es recordado Andrés Avelino Cáceres? A ver, vamos chicos. ¿Por qué es recordado tanto Andrés Avelino Cáceres en la historia? ¿Se acuerdan o no? ¿O no les han contado acerca de Cáceres? ¿No les han contado? Andrés Avelino Cáceres, por ejemplo, chicos, es aquel líder militar peruano quien estaría preparando un buen ejército ya en la Sierra Central, porque los chilenos ya nos habían derrotado constantemente, ¿ya? ¿Por qué nos habían derrotado constantemente? Porque no estábamos bien preparados. Pero cuando Andrés Avelino Cáceres se refugia en la Sierra Central, él prepara un buen ejército, y con ese buen ejército, recién, ya para 1883, nosotros comenzamos a derrotar a los chilenos, porque teníamos un buen ejército. Antes de eso no teníamos un buen ejército. Lo mismo pasaba con Juan Santos Atahualpa. ¿Me dejo entender? Lo mismo pasaba con Juan Santos Atahualpa. Entonces, vuelvo a repetir, la razón por la cual Juan Santos Atahualpa pudo mantenerse en batalla, no fue derrotado en ninguna lucha, se debe a que tenía un buen ejército, tenía una buena preparación militar. ¿Me dejo entender? Eso es lo que justamente pasó. Pero cuando él fue asesinado en batalla, ahí recién
su ejército termina por rendirse. Por eso que es importante recordar la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, terminada la rebelión de Juan Santos Atahualpa, vamos a ver pues que el virrey, el conde de Superunda, va a tratar de poner pues medidas frente a una rebelión. Por esa razón es que en la selva, la Comandancia General de Maynas sería la que se va a encargar de administrar, como quien dice, ¿no? Administrar seguridad interna para evitar otra rebelión amazónica, como la que fue de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver cómo Juan Santos Atahualpa le enseña a los pueblos amazónicos a utilizar armas para así atacar a los franciscanos, a estos abusivos que los explotaban en la mitad de la sal. ¿Te das cuenta? ¿Ya? La zona del Gran Pajonal sería pues esta parte de la selva central, ¿no? Ahí tenemos justamente las diferentes batallas que tuvo Juan Santos Atahualpa, siendo la más triunfal, la más gloriosa, la batalla de Quimil, ¿no? Muy bien, eso es lo que justamente sucedía con respecto a ello. Pero tiempo después de que Juan Santos Atahualpa sea derrotado, vamos a ver que encontramos aquí a José Gabriel Condorcanqui, o como tú lo conoces, Túpac Amaru II, ¿ya? Vamos a ver entonces un poco de la biografía de José Gabriel Condorcanqui. Vamos a su Facebook, ¿no? ¿Qué dice su Facebook? Según su Facebook, José Gabriel Condorcanqui Noguera nació en el Cusco en el año de 1765, ¿ya? Este señor era pues un notable cusqueño, era noble porque su padre era cacique y por lo tanto él continuó con el linaje familiar. Él también era un cacique, ¿ya? ¿Qué zonas administraba Túpac Amaru II? La zona de Tungazuca, por ejemplo. Él era conocido como el cacique de Tungazuca. ¿Dónde quedaba Tungazuca? En el Cusco. O sea, date cuenta que Túpac Amaru II era un gran cacique que administraba diferentes zonas del Cusco. Y como administraba diferentes zonas del Cusco, tenía muchos privilegios, tenía muchas propiedades, muchas oportunidades. Una de sus oportunidades que tuvo fue poder estudiar en un colegio de jesuitas, el Colegio Francisco de Borja, donde gracias a esa preparación durante su juventud, fue una persona ilustre, una persona culta. ¿Te das cuenta? A pesar que los jesuitas, sus maestros, le inculcaban sus clases en latín, Túpac Amaru II hablaba muy bien el quechua. Y gracias a esta lengua pudo comunicarse justamente con el resto de pobladores del Cusco. O sea, para que tú puedas ser una persona líder, tienes que ser muy destacable en muchas cosas. No solamente la capacidad de mandar, sino la capacidad de que seas admirado por el resto. Aristóteles, por ejemplo, decía, ¿no? El asombro logra muchas cosas, porque cuando tú tienes una buena impresión de una persona, esa buena impresión se queda para siempre. Por eso que hay una frase que dice, la primera impresión ante todo. ¿Qué significa la primera impresión ante todo? Que para que tú seas reconocido, tienes que tener pues una buena presencia para que seas admirado por el resto. Y eso fue lo que pasa con José Gabriel Condorcanqui. Era una persona leída, una persona culta, hablaba muy bien el quechua y por lo tanto va a ser admirado por la gente. Pero, ¿qué es lo que hace más admirable a Túpac Amaru? Justamente lo que hace más admirable
a José Gabriel Condorcanqui es que él descubre que su linaje era sagrada, era un linaje netamente superior al resto, ya que él era un tatara nieto del Inca Tupac Amaru I. O sea, en castellano era una persona muy importante y eso provocó que la gente pues tenga mucho más admiración por Tupac Amaru II. Por ejemplo, mi apellido es Pizarro. Yo no sé si pertenezco a Francisco, a Gonzalo, a Juan o a Hernando, ¿no? A uno de los 4 hermanos Pizarro que llegaron durante la conquista. Tendría que buscar mi árbol genealógico, ¿no? Aunque más me parezco más a Francisco, ¿no? Pero bueno, habría que buscar, ¿no? Pero el tema es de que Tupac Amaru II, buscando su linaje, descubre que tenía pues un vínculo con el Inca Tupac Amaru I. Entonces, eso fue lo que más destacó en su personalidad. Y para poder tener más gente, él le dice a los demás que era la reencarnación de Tupac Amaru I, que él, si logra derrotar a los españoles, hará que nuevamente el Perú sea gobernado por los indígenas. Él hablaba acerca del retorno del imperio inca y la gente mucho más aún lo admira. Por eso es que Tupac Amaru II se vuelve muy importante. ¿Te das cuenta? Esa es la razón. ¿Ya? Pero José Gabriel Condorcanqui todavía se mantiene sumiso ante el poder del rey. José Gabriel Condorcanqui todavía, pues, como quien dice, es atento y es fiel ante lo que el rey de España disponga. ¿Estamos? Pero ¿qué es lo que genera la rebeldía de José Gabriel Condorcanqui? Como te dije al inicio de la clase, ¿no? Recuerden ustedes que los caciques se van a rebelar más por su afectación económica, porque afectó su bolsillo. Y si afecta tu bolsillo, obviamente tú te vas a rebelar, ¿sí o no? Obvio, ¿no? Es como si se metieran con mi sueldo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, como afectó duramente los intereses de José Gabriel Condorcanqui, la disolución de estos cargos de caciques, producto de las reformas borbónicas, José Gabriel Condorcanqui dijo, ¿saben qué? Yo no voy a permitir que me afecten económicamente. Si la corona española se mantiene así, entonces voy a rebelarme en contra de la corona. Y por esa razón es que José Gabriel Condorcanqui se rebela. ¿Ya? Para tratar de hacer las cosas bien, primero José Gabriel Condorcanqui se reúne, pues, ¿ya? Con los ministros de la Real Audiencia de Lima, con los representantes, las autoridades de la Real Audiencia de Lima. Entre ellos se encontraba, pues, el ministro Betancourt y el visitador José Antonio de Areche. Entonces, en 1777, José Gabriel Condorcanqui y su esposa Micaela Bastidas llegaron a Lima y este se reúne justamente con estos ministros, ¿ya? Pero el problema va a ser de que estas autoridades, en lugar pues de tomar cartas en el asunto para poder pues, como quien dice, ¿no? Ayudar a José Gabriel Condorcanqui a que recuperara su título, hicieron todo lo contrario. Estas autoridades dijeron, ¿y yo por qué te voy a ayudar? Si el rey ha dispuesto que ya no seas cacique, pues tienes que aceptarlo. Ese no es nuestro problema. Como José Gabriel Condorcanqui no recibe pues un apoyo por parte de estas autoridades, es en ese momento donde José Gabriel Condorcanqui dice, ¿saben qué? Si no quieren por las buenas, querrán por las malas.
Y José Gabriel Condorcanqui se refugia en el Cusco para buscar más gente para que lo apoye militarmente. Y eso fue lo que pasó. José Gabriel Condorcanqui pudo formar un buen ejército, ¿ok? Utilizó el quechua, ¿ya? Utilizó el quechua para poder, pues, relacionarse con diversos grupos, creando justamente ese arquetipo de que él era, pues, un descendiente de Túpac Amaru I. Y la gente comenzó a ver con buenos ojos a José Gabriel Condorcanqui. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que pasó, ¿ya? Ahora, lo que Tupac Amaru II también reclamaba es de que en el Cusco las cosas no estaban tan bien. ¿Por qué? Porque habían corregidores que eran abusivos contra las poblaciones indígenas, cobraban diversos tributos que a veces ni siquiera pues se, se declaraban ante la corona. Y como no se declaraban ante la corona, eso provocó de que él necesite que en el Cusco se abra la Real Audiencia del Cusco, haya mayor seguridad y vigilancia en el Cusco. Pero a pesar de sus reclamos, pues vamos a ver de qué los representantes de España dijeron, no, no nos interesa tu problema. Así que por esa razón es que José Gabriel Condorcanqui inicia su rebelión. Esa fase en donde Túpac Amaru II inicia su rebelión se va a conocer como la fase quechua. ¿Por qué fase quechua? Porque los que van a ayudar a Túpac Amaru II van a ser pues campesinos, ¿no? Gente que pertenecía a la región del Cusco. Pero tú sabes que la unión hace la fuerza y es necesaria justamente, ¿qué cosa? Es necesario tener más aliados para lograr a la meta. Por esa razón es que José Gabriel Condorcanqui busca el apoyo de más caciques. Y entre esos caciques que apoyaron a Túpac Amaru II, encontramos a Tomás Atito Condemaita, la cacica de Acos. Encontramos a Río Cristóbal Túpac Amaru, su sobrino. Julián Vilca Apaza, conocido como Túpac Katari. Julián Vilca Apaza, por ejemplo, ¿ya? Es un cacique no del Cusco, sino de Puno, en el altiplano. Y él promete continuar con la revolución de Túpac Amaru. Por esa razón es que cuando Túpac Amaru fue derrotado y ejecutado, Túpac Katari continúa con la lucha. ¿Ya? Pero ¿por qué razón, chicos, la revolución de Túpac Amaru II fracasa? Como te dije, ¿no? Internamente el Perú siempre ha estado desunido, siempre ha estado dividido. ¿Por qué? Porque había una fuerte rivalidad entre pueblos indígenas. Había una gran rivalidad entre quechuas y aymaras. No había una unidad, sino todo lo contrario, una división entre quechuas y aymaras. Cuando Túpac Amaru II quiso que la gente aymara del altiplano sea parte de ese ejército, esa gente aymara dijo, ¿y por qué un cusqueño va a darme órdenes? ¿Por qué le damos a hacer caso a un cusqueño? Que ese cusqueño le dé órdenes a su gente. Nosotros no tenemos por qué obedecer a ese cusqueño. O sea, date cuenta que ahí hay una gran rivalidad entre etnias. Entre mismos peruanos se traicionan, como quien dice. ¿Te das cuenta? Vos te decía, ¿no? ¿Quién es el enemigo de un peruano? Otro peruano. ¿Por qué? Porque a pesar de que seamos compatriotas, siempre vamos a buscar nuestros defectos y utilizando esos defectos vamos a atacarnos a sí mismos. Eso es lo que pasaba.
esas tribus aymaras no estaban de acuerdo que Túpac Amaru, un cusqueño, los gobierne, los controle, le dé órdenes. Por eso es de que había una gran rivalidad, una gran división entre etnias. ¿Te das cuenta? Ese es el problema. Y peor aún, que habían caciques que a pesar que saben que son afectados por las reformas borbónicas, dijeron, bueno, pero si el rey quiere, en algún momento de repente nos perdona, ¿no? Y nos regresa a nuestros cargos. O sea, había gente que todavía quería ser, pues, súbdito del rey de España, con tal de que en algún momento el rey los premie. Y sí, sí pasó. Curiosamente, Mateo Pumacahua, que era pues un ex compañero, ya, ex compañero de Túpac Amaru II, porque estudiaron en el mismo colegio, fueron compañeros de salón, ya. Pumacahua hacía todo lo contrario a Túpac Amaru II. Es más, Pumacahua se va a ir con el virrey Agustín de Jáuregui para decirle, señor, aquí estoy para demostrarle mi lealtad. Yo no voy a traicionarlo como Túpac Amaru II. Yo estoy aquí para demostrarle mi lealtad. Confíe en mí, señor. Y eso fue lo que hizo Mateo Pumacahua. Luego de haber traicionado a Túpac Amaru junto con un tal Francisco de Santa Cruz, el virrey lo premia, lo convierte en brigadier general del Cusco. Pero lo que no sabía Pumacahua es que ese cargo le duraría solamente unos 15 años, porque a partir del año 1807 su título desaparece. Y eso provocó que Mateo Pumacahua se rebele junto a los criollos, como el caso pues de los hermanos Angulo, ¿no? Pero eso lo vamos a ver después. O sea, Mateo Pumacahua era un recontra convenido, chupamedias del virrey y también del rey de España. Fue premiado, pero ese premio no le va a durar para siempre, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que pasaba, ¿no? A pesar de que Túpac Amaru II tenía un fuerte ejército para enfrentarse contra los españoles, pues vemos que en sí no hay o no hubo en sí una unidad que provocó la batalla en conjunto, y eso provocaría pues de que finalmente la rebelión de Túpac Amaru II fracase. A pesar que Túpac Amaru II pues había capturado al corregidor José Antonio de Arriaga, encima pues lo condena a muerte por designio del pueblo, por decisión del pueblo, lo ahorcan al corregidor. Vamos a ver que a pesar de todas las fuerzas que hizo, terminaría siendo derrotado. Y por esa razón vamos a ver que después de la derrota de Túpac Amaru II en la batalla de Checacupe y Combapata, Túpac Amaru II fue condenado como traidor y sería ejecutado justamente a través del descuartizamiento, ¿no? Su esposa, Micaela Bastidas, su colega, Tomás Atito Condemaita, también van a terminar siendo ejecutadas. Claro que ellas no van a ser descuartizadas, porque a pesar que son rebeldes, son mujeres. Van a ser pues torturadas, los verdugos las van a golpear, las van a patear en el vientre hasta hacerlas sangrar y luego las van a colgar. ¿Ya? Es así como muere Micaela Bastidas y Tomás Atito Condemaita. Mientras que Túpac Amaru II, él sí pues prácticamente pagó los platos rotos y a él terminaron pues por atarlo a 4 caballos, ¿no? El virrey Agustín de Jáuregui fue aquel que termina pues ordenándolo a ser atado a 4 caballos. El objetivo de ser atado a 4 caballos es de que a través de la tensión que ejerce las cuerdas, lo descuarticen, ¿no? O sea, que su brazo se salga, el otro también, la pierna también, ¿no?
Pero a pesar de que la tensión era muy fuerte, el cuerpo aún se mantenía pues duro, ¿no? Resistente. La gente cuando veía eso, la gente aplaudía, decía, los dioses están con Tupac Amaru, nuestros apus lo están defendiendo, se nota que es un poderoso inca, la gente aplaudía porque él no lo descuartizaban fácilmente como si a otros pues condenados. Entonces los verdugos decían, oye, ¿y este a qué hora lo descuartizamos? Han pasado ya 4 horas y nada, ¿no? El hombre está que se sangra todo y nada, no lo descuartizamos, ¿qué hacemos? Caballero, pues. ¿Qué hicieron los verdugos? Le cortan la lengua y comenzaron a trozar cada parte de su cuerpo. Y cada miembro de su cuerpo, cada brazo, cada pierna, su cabeza, por ejemplo, van a ser enterradas en diferentes puntos del Cusco, ¿no? Entonces, vamos a ver pues que a pesar de que trataron volarlo, descuartizarlo, no lo pudieron hacer fácilmente, ¿no? Por eso que hay un poeta llamado Alejandro Romualdo que compone pues, ¿no? Un poema, ¿no? En honor a la ejecución de Tupac Amaru, ¿no? Decía, ¿no? Canto coral se llama. A Tupac Amaru podrán matarlo, pero no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, pero no podrán descuartizar. Querrán volarlo, pero no podrán volar, ¿no? ¿Han escuchado ese poema en literatura o no? ¿O todavía no llegan a eso? Más o menos. Ya, bueno, ya lo escucharán entonces. Ya ese es un poeta de la generación del 50. Entonces, vemos por aquí, muchachos, de que la ejecución de Tupac Amaru II, pues, fue bastante fuerte. Pero ¿por qué razón Tupac Amaru II fue atado a estos 4 caballos? ¿No? ¿Por qué fue ejecutado de la peor forma? Es que justamente en España había una tradición de ejecutar a todas las personas de esta misma forma, siempre y cuando hayan cometido magnicidio. ¿Qué significa magnicidio? Matar a una autoridad. Pregunta, ¿Tupac Amaru había matado o no había matado a una autoridad? Habla. ¿Mató o no mató a una autoridad? Repito, ¿eh? Tupac Amaru, ¿mató o no mató a una autoridad? Sí mató a una autoridad, ¿verdad? ¿A qué autoridad había matado? ¿Te acuerdas? ¿A qué autoridad había matado? Al corregidor José Antonio de Arriaga, Iván. Y por cometer magnicidio, esa fue justamente la ejecución que recibe Tupac Amaru II. Por eso que sería atado a 4 caballos, ¿no? Para querer descuartizarlo, ¿no? Eso es lo que pasó. ¿No, chicos? Pero como nosotros tenemos repaso la próxima semana, ¿ya? Vamos a ver pues las otras consecuencias que se van a dar, ¿no? Yo te dije que una consecuencia inmediata que se va a dar después de la ejecución de Tupac Amaru II fue pues la creación de las intendencias. Recuerden ustedes que las intendencias van a reemplazar a los corregimientos. Como los corregidores no han controlado, no ha habido una mayor seguridad sobre la gente para evitar esas rebeliones, entonces estos corregidores están por gusto. Es necesario otras autoridades que controlen internamente a la gente. Por eso es que las intendencias van a reemplazar a los corregidores. La consecuencia política inmediata después de la revolución de Tupac Amaru II fue la supresión de los corregimientos por las intendencias. ¿Ok? Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Habla. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Habla. ¿Todo claro hasta ahí? Ya, muy bien. Saca tu libro, vamos. Saca tu libro. Vamos con la dirigida número 20, ¿ya? Saca tu libro. Ya.
A ver, vamos. Uno, dice, la resistencia andina contra la invasión europea no terminó con la muerte del último inca de Vilcabamba. En el siglo XVI fue, o sea, la pregunta es, ¿la muerte de qué inca de Vilcabamba justamente conmemoró a estas rebeliones indígenas? ¿Te acuerdas? ¿Cuál sería la clave de esta pregunta? O sea, ¿te acuerdas de quién decía ser descendiente Tupac Amaru II? Está fácil, ¿ah? ¿De quién decía ser descendiente Tupac Amaru II? Muy bien, de Tupac Amaru I. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave? La D. ¿No? Esta pregunta está más fácil que decirte de qué color es el caballo blanco de San Martín, ¿no? Más fácil. Bueno, uno, letra D. Dos, la creencia andina, nacida en el siglo XVI, que nos habla de la resurrección del Inca, fue, ¿cómo se llama el mito que habla acerca del retorno del Inca? Que el Inca regresará cuando su cabeza y su cuerpo se unan en la tierra. Muy bien, el mito del Incarri. Muy bien, el Inca Rey. Siguiente, la resistencia indígena liderada por Juan Santos Atahualpa se realizó a mediados del siglo, ¿qué siglo? El siglo XVIII, muy bien, el siglo de las luces. Cuatro, dentro de los movimientos indígenas del siglo XVIII, el líder de la resistencia amazónica es, ¿quién es el líder de la resistencia amazónica? ¿Cuál sería la clave? Juan Santos Atahualpa. Todo lo que sea amazónico es Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Siguiente, Juan Santos Atahualpa recibió una educación por parte de la orden. ¿Quiénes eran sus maestros? Los jesuitas. Muy bien. 6. El centro de operaciones o escenario de levantamiento de Juan Santos Atahualpa en la selva es también llamada, ¿cómo se llama la zona donde se revela Juan Santos Atahualpa? El Gran Pajonal. Muy bien, el Gran Pajonal. Ya, Gran Pajonal. Muy bien. Listo, esa es la clave. Sigamos. 7. No es una estrategia de Juan Santos Atahualpa durante su lucha. ¿Cuál de esta no corresponde a la rebelión de Juan Santos Atahualpa? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Acá la respuesta sería alianza con criollos cusqueños, ¿ya? Los que apoyaron la rebelión de Juan Santos Atahualpa no fueron criollos cusqueños, sino algunos indígenas cusqueños, ¿no? Esa es la clave. 8. Dice, para los indios amazónicos, Juan Santos Atahualpa fue considerado como, para los amazónicos, ¿qué sería Juan Santos Atahualpa? ¿Cuál sería la clave? ¿Cómo sería considerado? Un libertador, ¿no? Aquel que le pondría fin a la explotación de los pueblos amazónicos por los franciscanos, ¿no? Claro, un libertador sería, ¿no? Inmortalizado en el mito del Inca. 9. La rebelión que dirigió Juan Santos Atahualpa tuvo como causa principal para el apoyo indígena. O sea, ¿cuál fue la causa principal de la rebelión de Juan Santos Atahualpa? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué se rebela? ¿Por qué se rebela? Repito, ¿por qué se rebeló Juan Santos Atahualpa? Por la explotación de los indígenas por parte de las misiones franciscanas. Y la última dice, en sus luchas organizó a los chunchos, conigos, chipivos, etcétera. ¿Cuál sería la respuesta? Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Esa es la respuesta entonces. ¿Ok? Listo, sigamos. Para terminar. En la domiciliaria, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas son,
A ver, un momentito. Ya, la 4. La 4. La 1. 1, 4 y 5, ¿ya? 1, 4 y 5. A ver, espérate, déjame corroborar. A ver, dame un minuto. Dame un minuto, déjame corroborar. Un minuto, un minuto. Espérate, espérate, espérate. Dame un minuto. Avanzado 3. Espérate, espérate, espérate. Mm.